Una palabra que transforma. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma. Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Que el Señor les bendiga y nos ayude cada día. Amén. Quiero invitarles que vayamos ahí al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, y su versículo 15. Vamos a leer un versículo ahí para introducción, hermano. Dos versículos, pero del 15 al 16. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 al 16. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Cierre sus ojos. Padre, creador de todas las cosas, pongo mi vida delante de ti, Señor, para que seas tú quien la uses conforme a tu voluntad. Padre, usa mi vida, mis labios, mi pensamiento, para que pueda dar tu palabra, Señor, conforme a ti te place. Padre, y dispón nuestros corazones, que tu Santo Espíritu pueda ministrar nuestros corazones y poder abrir nuestro entendimiento para atesorar tu palabra, y que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos anime, que tu palabra nos guíe y nos dé fortaleza en medio de las dificultades. Yo te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Antes de proseguir con lo que traje preparado para el día de hoy, hermanos, quisiera terminar lo que tenía pendiente hace 15 días. Y hace 15 días estábamos hablando, ¿para qué soy un soldado de Jesucristo? Y es para cumplir los propósitos de Dios. Se recuerda que hablamos de varios puntos, 4 puntos, para obedecerlo, para hacer la voluntad de Dios, ¿ya? Para dar testimonio de Jesucristo. Y el cuarto es para llevar el mensaje de Dios a todo el mundo. Yo no sé si puede ir conmigo ahí al libro de Marcos, capítulo 16, perdón. Marcos, capítulo 16. Y versículo 15. Dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el último propósito, el cual quería tocar, y por eso es importante el saber para qué soy un soldado de Jesucristo, o para qué soy un hijo de Dios, o para qué vengo yo a la iglesia, cuál es el propósito por el cual Dios me ha llamado a mí de las tinieblas a su luz admirable para venir a su casa. Como dijo mi hermano, y hablaba de las ovejas, qué triste. Y me imagino que es doloroso para un pastor, hablando de la profesión de pastor, ver que devoran a una oveja. Yo no sé cuánto tiempo se demora una oveja en parir o en dar a luz o en reproducirse. No comprendo todo eso. Pero sí tenemos idea del ganado, de las vacas. Tenemos una idea más o menos de que cada cuánto y no es tan fácil de reproducir animales. Usted se pone a criar animales, ya sea ovejas o vacas, le va a costar reproducir a cierta cantidad. Yo me imagino, para el dueño, al pastor es difícil ver cuando pierde a una. De la misma manera le pasa a nuestro Señor Jesucristo cuando pierde a una. Dice que Él dejó las 99 donde ya están cuidadas en el aprisco para ir a buscar aquella que se perdió.
Nosotros tenemos un mandamiento, hermanos, y el propósito de que Dios nos ha llamado, no solo para dar testimonio, no solo para obedecerle a Él, sino es también para llevar el mensaje de Dios a todo el mundo. Podría usted preguntarse y decir, hermano mío, pero yo no soy predicador, yo no soy evangelista, yo no salgo a las naciones. La palabra encierra generalmente ir por todo el mundo, pero si lo queremos minimizar, si lo queremos tomar de una manera más personal, podríamos decir, a donde yo voy, debe de ir la palabra del Señor. Porque nosotros damos testimonio del Señor, de Jesucristo en nuestra vida. Y a donde quiera que nosotros vayamos, el testimonio va con nosotros, va con usted. Amén. Usted y yo no dejamos nuestro testimonio en la casa. Y que solo lo voy a usar cuando vaya a la iglesia. Solo voy a ser buena persona, buen cristiano, cuando vaya los domingos a la iglesia o los días que hayan culto. No. Nosotros tomamos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día, dice la palabra. Nuestro testimonio está en nosotros porque nuestra vida es el testimonio de la obra redentora que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por lo consiguiente, llevar el mensaje a todo el mundo nos diferencia de los demás. Es el propósito por el cual Dios escogió a 12. Fíjense que no es porque no pudiera escoger más. Y más sin embargo, Él nos ha, a través de esos 12 discípulos que Él escogió en su ministerio, hablando de Jesucristo, los preparó, los transformó, luchó con ellos, lidió con ellos, como decía mi hermano. Unas ovejas se vuelven pícaras o mañosas, se quedan por ahí. Igual pasa. Al Señor Jesucristo no le fue fácil lidiar con los 12. Podríamos decir eran 12 personas, pero hoy hablamos de Pedro, hablamos de Pablo, hablamos de Juan, de Lucas, hablamos de todos los apóstoles, podríamos hablar de Esteban. Y tienen un gran testimonio ahora. Pero ¿quiénes fueron antes? Se recuerda que vimos esa parte de Pedro, que Pedro era alguien muy extrovertido, muy duro en sí mismo, de carácter, de forma de ser, pero el Señor le transforma. Dicen que Pedro tenía, según los comentarios bíblicos, no está en la palabra, tenía una cabeza tan dura como una piedra, era muy rústico, muy ordinario de ser humano, pero el Señor se encargó de ablandarlo. ¿Y qué dijo? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Cristo y usted y yo lo sabemos. Pero para llevar el mensaje, hermanos, se ocupa de mucho más. No solo damos testimonio en nuestro trabajo, sino que llevar el mensaje de Dios a aquellas personas. El día viernes estuvimos orando por toda esta ciudad. Y le comentaba a mis hermanos yo que estuve viendo unos videos de unos hermanos teólogos, pastores, predicadores, pero muy estudiados en la palabra. Y me impactaba lo que decían. Y la forma, uno de ellos fue misionero en Perú y estuvo en Afganistán y en muchos lados. Y él comentaba de la importancia y la lucha continua que se vive en esos lugares, de cómo llevar la palabra del Señor. Y el propósito principal del Señor no solo es por salvarnos, sino que también que todos los demás que aún no han conocido del Señor sean alcanzados por la palabra. Nosotros somos responsables de llevar la palabra del Señor al trabajo, a la casa. Si su familia no se ha convertido, seamos testimonio para nuestra casa, para nuestras familias. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. A veces nosotros dejamos mucho que desear como cristianos. Y nos ha pasado, porque no somos perfectos, ¿no? Y entre nosotros mismos decimos, y es cristiano, ¿eh? Y va a la iglesia. Pero lamentablemente así pasa, hermano. Recuerdo una predicación hace muchos años. Decía, la iglesia es como un taller de carpinteros. En el taller de carpintería está la madera, la cual somos nosotros.
Pero en el taller de la carpintería está el carpintero y busca todo lo que necesita para tallar la madera. Si usted agarra un trozo de madera común y corriente y la toca, es áspera, es dura, es peligrosa también. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo trabajo con madera. Y si usted desliza la mano por la madera, hermano, se astilla, se lastima. Y luego sacarse las astillas de la piel duele, es muy difícil, o sea, cuesta bastante. Pero ¿qué pasa cuando usted empieza a tallar la madera, la empieza a cortar? Porque usted empieza a diseñar algo que usted quiere hacer como carpintero. Así es el Señor. Él, como es el perfecto carpintero de su iglesia, de su amada esposa, Él viene y trata de formarnos a su imagen y semejanza, a lo que Él ha propuesto en su corazón para cada uno de nosotros. Entonces decía el hermano, en la casa del carpintero hay una lija, la cual se encarga de pulir, de raspar. ¿Usted cree que si la madera pudiera hablar y usted la talla con la lija? A ver, trate usted de agarrar una lija y se la pasa encima. ¿Qué sentiríamos? ¿Acaso no nos dolería? Claro, es obvio. Si la madera pudiera expresar lo que siente cuando la está tallando, diría, me duele, me lastima. Pero ¿qué diría el carpintero? Pero es necesaria para que luzcas mejor. Y me impactó tanto el mensaje y decía el hermano, también está el martillo, también está el clavo. Y la madera es tallada por todas las herramientas en el taller del carpintero. De igual forma nuestra vida debe de ser tallada y dejarnos tallar por el Señor. Dejar que el Señor use todo lo que Él está en su voluntad de usar para tallar nuestra vida, para ser mejores y procurar ser mejores cada día. Porque la salvación la tenemos garantizada y el Espíritu Santo que nos ha sellado para el día de la redención es quien da testimonio de ello. Pero nosotros debemos de limpiarnos, procurar dejar que el Señor, que el Maestro nos talle como Él desee, para que podamos cumplir el propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Si usted se pregunta, ¿para qué soy un cristiano? ¿Para qué soy un soldado de Jesucristo? Respóndase de esta manera, para llevar el mensaje de Dios a quienes lo necesitan. Orábamos, le decía, por esta ciudad. Dios nos ha establecido en este lugar. Y tenemos a nuestros hermanos acá atrás. Pero ¿usted cree o no pensamos nosotros que hay necesidad en este lugar? Hay mucha necesidad por la cual debemos de orar, no solo de evangelizar. Pudiéramos querer, oh hermanos, vamos a salir a evangelizar, a llevar tratado, a esto, lo otro. Y pudiéramos hacer todo lo que quisiésemos hacer o pensásemos hacer. Pero debemos de dejar que el Señor nos guíe con su Santo Espíritu. ¿Por qué, hermanos? Por eso estamos hablando de la preparación de un soldado. Porque cuando logramos comprender cómo yo debo de ser como soldado de Jesucristo, hablamos, ¿por qué soy un soldado? 5 verdades de por qué soy un soldado. Y luego les estoy dando 4 puntos para qué soy un soldado. Y para llevar el mensaje de Dios a todo el mundo. Pero eso no es solamente así. Ahora quiero tocar el tema, solo quería tocar ese último punto, hermanos, para no dejarlo así nomás. Quiero tocar este punto de la preparación de un soldado de Jesucristo. Pero si pensamos en la preparación de un soldado normal, dice que la preparación de un soldado abarca un entrenamiento físico, mental, táctico, riguroso, desarrollando habilidades militares, resistencia física, disciplina, trabajo en equipo, etcétera. Un soldado, hermanos, no va a la guerra solo por ir nomás, se prepara. No lo pueden enviar a la guerra, hermanos, porque si no está preparado necesita herramientas, necesita habilidades, resistencia física. Yo no sé, hermano, no sé, nunca he estado yo en el Oriente. Pero tengo familia que ha ido allá por el lado de Israel y dicen que es un calor y un sol, hermano, porque es desértico ahí. Tremendo, difícil. Entonces, pregúntese usted, o respondámonos, hagámonos la pregunta,
¿Cómo es, hermano, que un soldado vaya y está con ese uniforme y con esa mochila cargada de implementos para su subsistencia, ¿no? Más las armas que lleva, todas las municiones que debe de cargar, la preparación que debe tener para soportar las inclemencias, no solo del tiempo, las circunstancias, las adversidades. Sería difícil, ¿no? De aseguro que si a mí me mandan a la guerra, así como estoy de gordito, de hermoso, no resisto mucho. Me debilito, me desmayo. Entonces todo soldado se prepara físicamente. Y la preparación física es importante porque dependen de su resistencia, de todo lo que puedan soportar. Yo no sé, pero en mi trabajo cuando yo ingresé me mandaron a hacer una prueba física para ver si podía levantar cierta cantidad de peso. En muchos trabajos ya hacen esas pruebas por los requerimientos del trabajo, ¿no? Que a veces tiene que levantar algo pesado, no más de 50 libras. También le enseñan las técnicas para poder levantar ese peso. De igual manera, hermanos, pasa en la vida cristiana. Nuestra preparación física debemos de tomarla seriamente porque es fundamental para todo soldado de Jesucristo. Nosotros somos soldados y tenemos una lucha, como dice Pablo, no contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Nosotros tenemos una batalla que debemos de librar. Porque el Señor nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Y quiero invitarle ahí que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros como cristianos debemos de entender que cuidar nuestro cuerpo físico para el Señor es importante porque hemos sido comprados y lavados con la sangre del Cordero. Nuestra vida, hermanos, aparte de ser espiritual, debe de ser física, es material, es moral. El Señor nos ha comprado. ¿Y por qué razón la preparación física es importante y fundamental para todo cristiano de Jesucristo? ¿Se ha dado cuenta que tenemos dificultades? ¿Ha pasado hambre, hermano? ¿Ha pasado alguna dificultad de enfermedad? ¿Se ha golpeado alguna vez y no ha podido caminar bien? Yo padecí, o he padecido, bueno, ahora no, gracias a Dios, pero de los riñones, de piedras en los riñones. Yo no le deseo a nadie esa enfermedad, hermanos. Créalo que es bastante difícil, complicada. Ese dolor de riñones es lo peor que puede haber. Yo no he sentido otra cosa peor. Pero el dolor de los riñones es algo que no se le quita. Yo no sé si usted lo ha padecido, pero por experiencia le puedo decir que es algo tan profundo, hermano, que yo sentía la muerte. Y en ese momento le pedí al Señor que si era su voluntad, que me iba a llevar, que me mandara primero para mi casa, porque quería morirme con mis familiares. No quería estar yo apartado de ellos. Entonces, todo cristiano necesitamos una preparación física, pudiéramos decir, para vernos hermosos, no, hermanos. Tenemos que tener una preparación física porque es importante. Es importante porque el ayuno, aparte de ser espiritual, es físico. Porque nuestra lucha es contra nuestra propia carne, contra negarnos a nosotros mismos. Vuelvo y le repito, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarnos a muchas cosas. Nosotros en nuestro cuerpo, usted ya no se viste de la manera que se vestía antes. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces nosotros agradamos a Dios con nuestro cuerpo, con nuestro físico. Amén. De la manera que nos conducimos en la vida, no solo moral y espiritualmente.
Vamos allá a Primera de Tesalonicenses, porque Pablo le habla allá a los tesalonicenses en el capítulo 4. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 en adelante, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pablo le habla a los tesalonicenses porque lamentablemente en Tesalónica adoraban a otros dioses y se entregaban a la perdición. Y cuando la iglesia fue constituida ahí, y no dejaron estar mucho tiempo a Pablo, Pablo le escribe estas epístolas y les recomienda de que caminen conforme les han enseñado. Nosotros, hermanos, ¿por qué nos preparamos físicamente para dar testimonio? Nuestra vida debe de dar testimonio. Entonces, nuestra vida física, cómo nos conducimos de la vida, habla mucho de nosotros. Y como les dice Pablo, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En ese tiempo se daban muchas estas situaciones. Guardar nuestros cuerpos, nuestra vida física para el Señor, como los jóvenes. Joven que está acá, entregue su vida al Señor, su cuerpo al Señor. Su cuerpo es del Señor. Y el día de mañana que Dios le provea una esposa, un esposo, santifíquelo para el Señor. Nuestras vidas deben de santificar al Señor en todo lo que hacemos y en todo cuanto hagamos, hermanos. Amén. Porque para eso debemos de prepararnos. Fíjese, nuestro hermano hablaba de las ovejas y Dios nos compara mucho con las ovejas. Pero también Pablo nos compara como un soldado, porque nosotros debemos de ser tan dóciles para el Señor como una oveja, pero debemos de ser tan fuertes como un soldado para resistir las acechanzas del enemigo. Usted y yo no podemos resistir las acechanzas del enemigo solo porque voy a hacer una oración y por arte de magia ya pasó. No, hermanos. Nosotros debemos de someternos al Señor profundamente, enteramente, entregarnos al Señor completamente, en cuerpo, alma y espíritu. No podemos nomás solo decir, no, yo tengo un dolorcito aquí, pero oro y se me quita. Y platicábamos hace 15 días y les comentaba, decía, para el Señor fuera fácil facilitarnos el camino. Nada imposible para el Señor. Pero muchas veces las piedras en el camino son necesarias para formarnos. Y más adelante vamos a hablar de ello. Forman nuestro carácter. Hermanos, yo se lo digo por experiencia y yo se lo testifiqué la otra vez. Lamentablemente las iglesias crecen y crecen y crecen, y gloria a Dios, pero se olvidan de enseñar, de formar, de crear discípulos. Cuando el Señor envía, y digo, a predicar el evangelio, ir y hacer discípulos, dice, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Les digo, ¿por qué les digo esto? Porque a mí me emocionaron en la iglesia.
Yo aprendí a tocar los instrumentos en la iglesia desde muy niño. Mis padres, no había guitarrista, mi primo y yo fuimos a estudiar guitarra con un hermano que tocaba al oído, nos enseñó ahí. Y así aprendimos. No es que estuviera malo, ¿sabe qué es lo que pasó, hermano? Que no nos enseñaron las bases sólidas para formarnos como verdaderos soldados. ¿Usted cree que un soldado se rinde, hermano? Me imagino que muchos se rinden. En el nivel hemos visto la guerra entre Rusia y Ucrania. Muchos soldados se rindieron porque no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo Rusia. Pero si usted y yo estamos de acuerdo con lo que Cristo vino a hacer y hemos aceptado a Jesucristo, no podemos rendirnos. Volver atrás, hermano, voltear a ver atrás como la mujer de Lot y recordar nuestro pasado solo nos va a dañar. No porque no lo deseemos, no porque no nos hubiese gustado, la carne cedía y nos dábamos a todo eso. Pero nosotros, hermanos, dice la palabra, ninguno que poniendo la mano en el arado vea hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Cuando el Señor nos llama aquí, hermanos, hay una preparación constante. Nosotros no podemos rendirnos, no podemos tirar la toalla. Yo le animo, hermano, que no la tiremos. Hay dificultades, las hay. Les compartí hace 15 días, pasaba una necesidad. Y le llamé a un hermano, le contaba a mi hermano León. No me quiso ayudar, o se le olvidó, o qué pasó, no sé. Pero no voy a poner mis sentimientos en lo que no sucedió, porque ocupaba una palabra de mi hermano. El Señor me demostró algo, que cuando no hay nadie más a nuestro alrededor, cuando usted y yo nos sintamos solos, físicamente, hermanos, está Dios, está Jesucristo, y Él no nos ha dejado. Dice, no te dejaré, ni te desampararé. Y en esa palabra, usted y yo debemos de confiar. Por lo tanto, hermanos, darnos por vencido, retroceder, no hay opción. No está en discusión. Pudiéramos decir entonces por qué muchos hermanos han regresado. Y lo puedo decir por experiencia, lamentablemente, hermanos, no nos hemos fundamentado, no nos hemos tomado a la tarea de leer nuestra palabra, de leer la Biblia. Por ahí salen las redes sociales. El hermano fulano se volvió carismático. El hermano sutano dejó el evangelio por volverse católico o volverse a tal religión. ¿Y lo ha escuchado usted? Yo lo he escuchado, hermano, lo he visto. Y solo da tristeza. ¿Y por qué razón? Porque la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y a veces mi pueblo perece, dice su palabra, por falta de conocimiento. Lamentablemente en estos videos que estuve viendo, en esas conferencias, hermano, me edificó mucho y lo hice porque, créamelo, yo no soy estudiado teológicamente y me gusta aprender porque digo, el Señor me puso acá, pues al menos debo de intentar buscar por todos los medios que yo pueda prepararme algo o escuchar, y me edifica. Y hermanos, y escuchar a estos hermanos que hablan de las Escrituras con tanta libertad y solvencia de que la conocen, pero dice un hermano, ni conociendo toda la palabra vamos a conocer a Dios. Hermanos, y lo están diciendo tipos que han estudiado años la Biblia. Digo yo, ¿y qué puedo decir yo? Cuando apenas hacemos la lucha, hermanos, por vencer nuestra carne, a leer la palabra, a leernos, a prepararnos en la palabra, a estudiar la palabra. Porque usted y yo debemos de prepararnos, hermanos. Entonces, lamentablemente muchas iglesias, y a veces no queremos mencionarlas, pero no preparan. Mire, hermanos, nosotros los seres humanos somos muy emocionales, es la verdad. Somos muy emocionales. Y la palabra de Dios y el Señor no solo anda buscando gente emocional, anda buscando personas con convicción, con un espíritu agradecido.
Para adorar al Señor ¿en qué? En espíritu y en verdad. Nosotros pudiéramos decir, oh, yo me emociono, yo sentí esto, sentí lo otro. Gloria a Dios si lo sintió. Si el Espíritu Santo le da un toque de su poder, gloria a Dios. Si derrama un don sobrenatural sobre su vida, gloria a Dios. Pero eso no deja, hermanos, de que usted y yo no debemos de seguirnos preparando. El Señor ha usado a la vida de nuestro hermano León y la mía y los demás hermanos que nos antecedieron aquí para compartir la palabra. Gloria a Dios. Dios no nos ha dejado sin darnos la provisión, sin darnos el alimento que necesitamos. ¿Y qué debemos de hacer? Atesorarlo, prepararnos, fundamentarnos allí. El otro día vi a un familiar que es cantante en la iglesia. Y los vi mundanamente andando. Me dolió. Y lo digo a mi esposa y yo, nada podemos hacer. Van a la iglesia, se congregan, toman privilegio. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? No son verdaderos soldados que se someten a su general, que se someten a Dios, que se rigen bajo su palabra. Porque si realmente, hermanos, usted y yo nos empapamos de la palabra nos transforma, la palabra cambia nuestra vida. Hermano, usted quiere ser transformado por la palabra, lea la palabra, edifíquese en la palabra y seremos transformados. Lamentablemente, hermanos, las iglesias quieren estar llenas por X o Y razón. Ignoro por los propósitos por los cuales, pero el no edificarse en la palabra o el no fundamentar a la juventud en la palabra, hermanos, es peligroso. El mundo está lleno de un montón de cosas. De un montón de cosas. Y si nosotros no nos preparamos debidamente, vamos a padecer. Nuestra preparación mental, todo buen soldado, hermano, debe de prepararse mentalmente. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero la gente cuando sale del ejército no salen muy bien, que digamos. ¿Por qué? Porque día y noche, hermano, los levantan. ¿Usted cree que de por gusto los levantan a las 4 o 5 de la mañana para que se bañen? No, hermanos, les están volviendo un shock en su mente para hacerlos entender que no están en su casa donde pueden amanecer a las 7, 8, 10 de la mañana. No, están para prestar un servicio. Entonces ellos empiezan a mentalizar y mentalmente, hermano. Yo no sé si usted ha visto esas películas, pero a mí me gustan las películas un poquito bélicas, ¿no? De guerra y todo eso. Y he visto películas, hermanos, que mucho de realidad tienen. Cuando están torturando a soldados y los soldados no se quiebran y no delatan. Solo para que se dé cuenta, hermanos, con los carteles del narcotráfico. Mucha gente no dice ni una palabra. Prefieren morirse y no se quiebran. ¿Por qué cree usted? Porque están mentalmente ya preparados. Nuestra vida es similar, hermanos. Nosotros debemos de prepararnos mentalmente porque el mundo nos acecha. Y fácilmente, hermanos, si no estamos fundamentados en la palabra, cimentados en la palabra, llenos del Señor, nos pueden hacer titubear. Un día me confrontó un hermano, hace muchos años, teólogo, conocedor, y yo muy humilde, atemorizado de que no sabía qué responder, hermano. Le soy sincero porque me tenía bien acorralado, asustado. Yo no sé ni qué responder porque no tengo la respuesta, le dije. Lo único que sé que creo en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y no creo en nada más. Y nunca en mi vida, desde mi niñez, no he creído en nadie más que Él. Llegué a la casa, hermano, y me puse a llorar con tanto sentimiento. Porque me sentía avergonzado. Y cuando leí la palabra, empecé a darme cuenta, hermanos,
que empezar a leer la palabra no solo nos ayuda a edificarnos, no para discutir con nuestros hermanos, sino para entender que muchos se levantarán en los postreros días, hermanos. Muchos se levantarán diciendo yo soy el Cristo, yo soy esto, yo soy lo otro, y a muchos se engañarán. Nosotros, nuestra preparación mental debe de estar cimentada en el Señor. Nuestra mente debe de estar puesta en el Señor. Vamos allá, 1 Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 16. Gloria a Dios, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Nosotros, hermanos, debemos de procurar tener los pensamientos del Señor. Procurar llegar a esa medida. No somos perfectos, pero en nuestra mente debe de estar cristocéntrica. En quién hemos creído, en quién hemos confiado, en quién hemos puesto nuestra esperanza, nuestra fe. Vamos ahí al libro de Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26 y versículo 3. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Oiga, qué bonito. Les decía a mis hermanos del viernes que no me recordaba de la cita bíblica, pero aquí está, hermano.